Vamos a estudiar ahora la derivada del cociente de dos funciones. Cuando vayamos a derivar este tipo de fórmulas es porque vamos a encontrar que f de x es igual a una expresión dividida entre otra expresión, ¿sí? Aquí está la fórmula, ustedes ya deben de tener esta fórmula copiada en sus apuntes, ¿sí? Y vemos que, vamos a explicar un poco la fórmula. Tenemos el denominador, ¿sí? Lo que tengamos de denominador multiplicado por la derivada del numerador, ¿sí? Menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, y todo eso dividido entre el denominador al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, observamos que necesitamos la función que tengamos en el numerador, la necesitamos original y la necesitamos derivada. La función que tengamos en el denominador la vamos a estar necesitando en su forma original y en su forma derivada, ¿vale? Entonces, pasemos a un ejemplo para ver cómo vamos a utilizar esta fórmula. Y el ejemplo que vamos a resolver es f de x es igual a 3 dividido entre x al cuadrado menos 5, ¿sale? Y entonces, como ya vimos en los apuntes, lo primero que tenemos que hacer es identificar el numerador. El numerador siempre va a ser g de x y el denominador siempre le vamos a llamar h de x. Entonces tenemos que g de x es igual a 3, ¿sí? El 3 con respecto a x pues es una constante, entonces la derivada de una constante, ya te lo debes de saber, vale 0, ¿sí? Derivada de g de x es igual a 0. Vamos con h de x. H de x, dijimos, va a ser el denominador, ¿sí? Y la derivada de h de x va a ser igual, tenemos una resta, se utiliza la misma fórmula que la suma y es simplemente derivar uno por uno, ¿sí? Entonces, la derivada de x al cuadrado es la derivada de una variable con un exponente, bajamos el exponente, tenemos la variable y al exponente le restamos 1. En este caso sería 2x menos la derivada de 5, pero como 5 es una constante, pues sería menos 0, ya no tiene caso ponerlo, ¿sale? Entonces ya tenemos g de x, la derivada de g de x, h de x y la derivada de h de x. Entonces nos vamos a nuestra fórmula. F' de x por la derivada de f de x va a ser igual, nos vamos a la fórmula h de x. ¿Cuánto vale h de x? X al cuadrado menos 5. X al cuadrado menos 5. Eso va multiplicado por la derivada de g de x, es decir, multiplicado por 0. ¿Sí? Menos, dice la fórmula, menos g de x, que en este caso vale 3, multiplicado por la derivada de h de x, que vale 2x. Y todo eso va dividido entre h de x al cuadrado. Esto es x al cuadrado menos 5 elevado todo eso al cuadrado, ¿sí?
De acuerdo a la jerarquía de las operaciones, primero vamos a resolver las multiplicaciones y después esta resta, ¿sale? Al momento de multiplicar todo este paréntesis por 0, todo esto se elimina, ¿vale? Se elimina todo ese valor al multiplicarlo por 0 y este signo negativo va a afectar a todo esto, ¿sale? Y entonces el resultado será menos por 3, menos 3, menos 3 por 2x, menos 6x, todo dividido entre x al cuadrado menos 5, todo eso elevado al cuadrado. Ese sería el resultado de esa derivada. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a calcular ahora la derivada de x al cubo más 1, todo dividido entre 5, ¿sale? De nuevo, mi primer paso es identificar cuál es g de x, cuál es h de x y derivar cada uno. G de x es igual al numerador, en este caso, x al cubo más 1. La derivada de g de x, tenemos una suma, esa fórmula ya la vimos, vamos a derivar por separado cada valor o cada término que encontremos. En este caso, la derivada de x al cubo, acabamos de ver esa fórmula, es la derivada de una variable elevada a un exponente. Bajamos el exponente, multiplicamos por el coeficiente y al exponente le restamos 1. Entonces, bajamos el 3, 3x al cubo menos 2, perdón, menos 1, ¿sí? Más la derivada de 1, que es una constante, sería 0. Entonces, la derivada de g de x quedaría 3x al cuadrado, ¿sí? Vamos con h de x. H de x igual a 5, h' de x, la derivada de h. Como 5 es una constante, pues la derivada vale 0. Y nos vamos a nuestra fórmula. Esto es lo que estamos derivando y para ello vamos a sustituir todo lo que tenemos acá, ¿sí? H de x dijimos vale 5. Eso va multiplicado por la derivada de g de x, que vale 3x al cuadrado, menos g de x que vale x al cubo más 1. Y eso va multiplicado por la derivada de h de x, que dijimos vale 0. ¿Sí? Y todo eso va dividido entre h de x al cuadrado. H de x vale 5, ahí está el 5, al cuadrado. ¿Sale? Y ahora vamos a resolver las multiplicaciones, ¿sí? Observa que pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Tenemos todo esto multiplicado por 0, pues esto se elimina, el resultado de eso es 0. ¿Sale? Y entonces tenemos que resolver solamente esta multiplicación. Se multiplica 5 por 3, nos da 15 x al cuadrado, ¿sí? La variable y el exponente no se tocan. Y en la parte de abajo tenemos 5 elevado al cuadrado
nos da 25. ¿Sí? Y este es el resultado de la derivada. 15x al cuadrado sobre 25. Vamos a hacer un último ejemplo. Hasta ahorita el hecho de tener valores constantes en el numerador o en el denominador nos han hecho un poco más fácil las cosas. Pero en este último ejemplo vamos a tener x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Ya no tenemos valores constantes solitos en el numerador o en el denominador y pues se va tal vez a complicar un poco más, ¿no? Pero no es la gran cosa de todas maneras. Nuestros primeros pasos siguen siendo los mismos: identificar numerador, identificar denominador y derivarlos de forma independiente y por separado para facilitarnos las cosas más adelante. ¿Sí? Entonces, g de x será x al cuadrado más 5 en mi numerador, x al cuadrado más 5. ¿Sí? La derivada de g de x, vamos a derivar todo esto. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 5 es 0, y ya no lo ponemos. ¿Sí? Vamos con el denominador. El denominador es x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Y la derivada del denominador es 2x, y la derivada de 5 pues es 0, y tampoco lo ponemos. ¿Sí? Entonces ya tengo mi numerador, la derivada del numerador, denominador y la derivada del denominador. ¿Sí? Me voy entonces a sustituir en mi fórmula. F' de x va a ser igual a h de x, en este caso x al cuadrado menos 5, multiplicado por la derivada de g de x, en este caso 2x, menos g de x, x al cuadrado más 5, por la derivada de h de x, que vale 2x. Todo eso va dividido entre h de x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí, se extiende un poco más mi procedimiento. Tengo que resolver algunas multiplicaciones más. En este caso, este 2x está multiplicando a x al cuadrado y está multiplicando también al menos 5. ¿Sí? Este 2x está multiplicando a x al cuadrado y al 5. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a resolver ahora. Tenemos f derivada de f de x va a ser igual a 2x por x al cuadrado, me da 2x al cubo. Recordemos que los exponentes se suman. ¿Sí? 2x por menos 5 me da menos 10x. ¿Sale? Este signo negativo lo vamos a dejar ahí, lo vamos a trabajar después, y lo que quede después del signo negativo lo vamos a representar entre paréntesis. Entonces vamos a multiplicar 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, 2x por 5 más 10x.
esto dividido, aquí faltaba un cuadrado, todo esto dividido entre h de x, que es x al cuadrado menos 5, todo elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer este signo negativo? Este signo negativo afecta a todo lo que está dentro del paréntesis después del signo, ¿sí? Entonces, esto queda derivada de f de x va a ser igual a 2x al cubo menos 10x menos 2x al cubo menos 10x. Todo eso dividido entre x al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a reducir términos semejantes y los términos semejantes que vemos es 2x al cubo menos 2x al cubo, pues me da 0 y entonces se eliminan, ¿sí? Menos 10x, ¿sí? Son el mismo signo, aquí faltaba un simbolito, son el mismo signo, entonces el resultado final de esa derivada es igual a menos 20x, todo dividido entre x al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Y ese es el resultado final de la derivada.